Y siguiendo con estas charlas sobre contactores que habíamos hablado ya hace un tiempito atrás, habíamos empezado a hacer unas charlas sobre lógica de relé, y eso nos fue llevando a hablar un poquito sobre los relés básicamente, y a su vez ya ahí se cobraron los contactores que son hermanos mayores de los relés. Y valga toda esa teoría también para los contactores. Yo creo que es un fantasma que persigue a todo técnico, ¿no? Y que simplemente busca la respuesta y dice, no, un problema de tensión, puede haber un problema de tensión, pero puede. Hay muchos factores que intervienen en el colapso de una bobina, de un relé o de un contactor. Habíamos iniciado en la charla pasada sobre el tema de la limpieza en los entrehierros, el interior móvil y el fijo. Eso era totalmente excluyente porque necesitamos que la reactancia inductiva aumente para que baje la corriente. Si nosotros cortamos ese flujo magnético en el núcleo, la reactancia baja y aumenta la corriente, y ahí es donde se queman, se colapsan. Pero hay otras cosas muy importantes que intervienen en el colapso total de una bobina, de un relé, de un contactor, que vamos a estar hablando en el video de hoy. Soy Héctor, bienvenido a un nuevo video. No te pierdas este espectacular video hasta el final. No te lo pierdas, porque vamos a estar charlando sobre por qué se quema la bobina de un contactor o de un relé 2. Esto empieza ahora. Bienvenido, queridos apasionados. Che, un placer de nuevo, soy Héctor. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar, gracias por compartir conmigo. Gracias por aceptar este tiempo. Y está bueno. Para nosotros es un placer poder compartir. Y bueno, espero que para vos también. Che, un saludo a todos, un abrazo cordial a todos los muchachos, un abrazo cordial a todos. Si vos estás viendo por primera vez el video, también un abrazo cordial. Bienvenidos, bienvenidos. Y te lo digo bienvenidos en serio, ¿no? Y estamos hablando de nuevo, siguiendo la charla de ¿por qué se quema una bobina de un contactor? ¿Por qué colapsa? Hay varios motivos, ¿no? Nosotros debemos de alguna manera interpretar cuáles son esos motivos que hacen que nuestro contactor colapse y se rompa. Uno de esos, un colega que escribió, dice, sí, me puso ahí abajo en el comentario, puso, sí, no hay que tener en cuenta de que los contactores de antes venían más estructurados, tenían mejores materiales, y ahora obviamente que está la obsolescencia programada que le dicen, ¿no? Cuando ya llega un final y está calculado la vida útil de ese elemento, y bueno, ya es tiempo de cambiarlo. Está bien, pero nosotros como técnicos tenemos el compromiso y el desafío de luchar contra esa obsolescencia. Eso, debemos luchar contra eso, ¿no? Llega un punto que no, que vemos que el núcleo está todo torcido, que ya no vale. Habíamos hablado en el video pasado sobre la limpieza de eso y cómo aumenta la reactancia, cómo baja la reactancia inductiva y aumentaba la corriente. Hay otro fenómeno muy importante que el técnico debe tener en cuenta. Es el voltaje de la bobina, ¿no? El voltaje de la bobina es supremamente importante y todo técnico debe, obligación del técnico, mirar el voltaje de la bobina, ¿sí? O sea, no solamente es obligación, pero es una necesidad y es una ley. Mirar el voltaje de la bobina para ver si ese es el voltaje adecuado para tu sistema de comando, ¿no? Y estamos hablando de voltaje adecuado tanto en la cantidad como en el tipo de voltaje. Es muy importante esto, no te pierdas esto, escuchá. Es muy importante, no solamente la cantidad de voltaje. Mira, ya quería compartir con vos esto, que vale la pena compartirlo. Mira, fíjate. Mira, acá tenemos una bobina de un contactor,
que está totalmente colapsada. Es más, mira los alambres expuestos, ha pegado una explosión bastante importante esta bobina. Esta es la bobina de un contactor nuevo, relativamente nuevo, ¿sí? El técnico compró la bobina esta, pidió bobina de 380 y le vino un contactor con esa característica, con la frecuencia, pero con el voltaje de la bobina borrado. ¿Ve? ¿Ve? Borrado. Entonces, el técnico confiado, error 1. Error 1. No debemos confiar nunca, ¿no? Nunca debemos confiar. Y vos decís, sí, pero ¿qué desconfiado? Es una ley. Nunca debemos poner una bobina que no tiene datos técnicos, obviamente claros o verídicos, ¿no? Mira, mira, borrado el voltaje de la bobina, ¿sí? El técnico confiado, él lo instaló cuando se produce el colapso de la bobina. En el momento, pero en el instante, ¿no? Con todas las consecuencias que eso puede pasar, mira. Mira, este relé es un relé de 5 voltios que comandaba esta bobina, ¿sí? Este relé sufrió una elevada corriente en sus contactos y mira lo que produjo. Un colapso del mismo, pero a nivel, mira, mecánico, no eléctrico, ¿no? Entonces, tuvimos que sacar el relé este de la placa electrónica y reemplazarlo por otro. Ve, mira, colapso total. Yo lo abrí ahí para ver cómo estaba, ¿no es cierto? Pero hubo que reemplazarlo. Bien. La importancia de los voltajes. Supremamente importante los voltajes, ¿no? Debemos siempre tener en cuenta eso, los voltajes de la bobina. Eso por un lado. Eso puede producir el colapso. Por otro lado, este relé es un relé especial, digamos. Digo especial porque es de 5 voltios, ¿no? La mayoría de los relés, mira, 5 voltios continuos. La mayoría de los relés son de 6 voltios, ¿no? Entonces yo busqué acá en Villa María un relé igual para reemplazarlo, 5 voltios. Y no, tenían de 6 voltios. Y me dice el vendedor, llévalo, total, yo creo que va a pegar. Yo creo que va a pegar. Le digo yo, ¿vos creés que va a pegar? Sí. Y si no pega, o si pega débil, el entrehierro, si pega débil, se me va a quemar el tiempo. Entonces, respetemos los voltajes, tanto superior como inferior, ¿no? Este es un voltaje inferior para el voltaje aplicado y este voltaje es superior para el voltaje aplicado. Si le aplicamos un voltaje superior al voltaje determinado, digamos, es decir, si aplicamos un relé de 6 voltios para un voltaje de 5, puede ser que el relé no pegue o pegue de manera insegura y se puede producir el colapso del mismo. Entonces, debemos respetar los voltajes, tanto superior como inferior. Ese es otro punto por el cual un relé o un contactor colapsa. Y cuando te dije que había llegado una seguidilla de bobinas quemadas o recalentadas, no era que estaba mintiendo, no, era la realidad. Mira, esta bobina es de un contactor. Y si vos te fijas, mira, ¿ve? No está quemada esta bobina, está recalentada. Y tiene un recalentamiento raro, ¿no? Vos decís, ¿qué tipo de recalentamiento? Esta bobina fue terrible, fue un colapso total. Pero esta no. Fíjate esta.
¿Ve? Mira, esta bobina tiene un recalentamiento parcial, como que se fue calentando de a poquito la bobina. Mira, y no es todo, fue una parte y el técnico la apagó. ¿Ves? Es de un contactor, fíjate. ¿Lo ves? Bueno, mira, este calentamiento es distinto al que vimos recién, ¿sí? ¿Por qué se produjo esto? ¿Por qué se produjo el calentamiento de esta bobina? ¿Por qué se produjo? Mira, esta bobina es de 24 voltios, 50 Hz. ¿Se entiende? ¿Ves? 24 voltios, 50 Hz. ¿Qué quiere decir eso? 24 voltios, 50 Hz. ¿Corriente continua o alterna? ¿Es continua o alterna los 24 voltios? Alterna, porque te dice 50 Hz. Quiere decir que es una tensión alterna. Esta bobina es 24 voltios alterna, no es continua. Esta bobina está diseñada para corriente alterna, no para corriente continua. Si nosotros aplicamos lo que pasó a esta bobina, 24 voltios, pero de corriente continua, va a pasar esto. Como aplicó el colega sin darse cuenta, él aplicó 24 voltios de corriente continua. Y enseguida en el sistema de comando, porque era continua que venía de la parte de comando, ¿no es cierto? Le puso continua, no se dio cuenta. Y pasó esto, empezó a calentarse el relé, el contacto, empezó a calentarse y empezó a salir humo. Adelante de él empezó a salir humo, empezó a salir humo, empezó a salir humo, se empezó a colapsar la bobina, pero no se dio cuenta. 24 voltios de corriente continua era. Entonces, como dijimos en la charla pasada, ¿qué hace? Esta es 24 voltios alterna. Quiere decir que está calculada para corriente alterna. La corriente alterna no solamente ve la resistencia del alambre, la resistencia, sino que ve la reactancia inductiva, la resistencia que opone esta bobina al paso de la corriente alterna. En realidad, vamos a hablar en grandes rasgos. La corriente alterna ve dos resistencias. La corriente alterna ve dos resistencias. Ve la resistencia del alambre y la reactancia inductiva. Al ver dos resistencias, entre comillas, la ley de Kirchhoff dice que la suma en un circuito serie, la suma de la caída de tensión es igual a la de la fuente, ¿no? O sea que va a estar calculado para que sobre esto va a caer una tensión y sobre esta otra tensión básicamente, ¿no? O sea que va a estar en cálculo ideal. Si nosotros pasamos esta bobina a corriente continua, la corriente continua no ve la reactancia inductiva, ve solamente la resistencia del alambre. ¿Sí? Ve la resistencia del alambre. Y en el cálculo, el alambre ese es poquito, poquitas vueltas tiene comparado con una de continuo. Entonces produce el colapso de la bobina. Produce el colapso de la bobina. No solamente tenemos que respetar las tensiones máximas, las tensiones mínimas, sino también el tipo de tensión. El tipo de tensión es supremamente importante en un sistema de comando o en un sistema de relé o en un sistema de contactores. Esos son los motivos por el cual una bobina colapsa. Más allá de picos de tensión, picos altos, bueno, sobretensión, casos excepcionales, una tormenta, o que venga un pico, también puede ser. Pero esto quería compartir con vos en este video hoy. Y te dije en el otro video anterior que era como una seguidilla de bobinas quemadas, ¿no? Y estaría bueno armar una charla sobre eso. ¿Por qué se quema la bobina de un relé y de un contactor? Que es exactamente lo mismo. Bueno, gente,
no te molesto más. Espero que te haya gustado el video. Hasta acá llegamos, che, sobre la charla sobre por qué se quema la bobina. En las próximas charlas vamos a seguir hablando sobre el tema de la lógica de relé. Vamos a hablar sobre retenciones, cómo a través de un relé podemos memorizar un estado. ¿Cómo, ¿viste? ¿Cómo podemos, supongamos, cómo podemos saber guardar un estado, una memoria mecánica o electromecánica para guardarla, ¿no es cierto? Y tenerla ahí para cuando nosotros necesitemos. La lógica de relé y memorias de un sistema electromecánico y con relé. Che, te saludo Héctor. Si te gustó el video, un like. Un like. Si tenés ganas, ponen un like. A mí me motiva para seguir subiendo videos. Si no te suscribes, suscríbete al canal, que vienen temas interesantes. También me motiva a mí. Para mí ha sido un placer. Solamente con poder compartir, para mí es un placer. Espero que te haya gustado el video, che. Un abrazo cordial a todos. Gracias por estar al otro lado. Gracias por estar siempre, che. Un cordial abrazo. Buena semana. Salud, prosperidad en el trabajo, che. Te saluda Héctor. Chao.